Ahí está. Ajá, ahí me sale que está grabando. Bueno, vamos a compartir. Entonces, vos diste, entiendo. Hasta la anterior. Hasta Ahí, ajá, ahí. esta hibridación. A ver si ya puedo hacer presentación. Uy, otra vez me tapa arriba, ¿cierto? A ver. Bueno, veamos algo respecto a la clasificación funcional de las sustancias orgánicas. Bueno, un grupo funcional es un grupo de átomos que tienen... buenas tardes, primero que nada, a todos los que no fueran entrando tarde y no alcancé a saludar. Y vamos a, antes de seguir, no hice una pequeña introducción, vamos a continuar con lo que empezó Gabriela el martes pasado. Hoy vamos a ver, respecto a los grupos funcionales, ya las nomenclaturas de estos grupos funcionales a la hora de tener que nombrarlos. Entonces, como para ir haciendo una introducción a los distintos grupos funcionales, vamos a decir que un grupo funcional justamente es un grupo de átomos que tienen un comportamiento químico característico en todas las moléculas donde aparecen. Permite que los compuestos se agrupen en familia, es decir, todos aquellos compuestos que tengan un oxígeno-hidrógeno, es decir, un oxidrilo o un hidroxilo, van a tener un comportamiento químico característico. A esto se le denomina alcoholes. Ese oxidrilo es el grupo funcional de esa familia que, por ejemplo, son los alcoholes. Después nos dice que la química de todas las moléculas orgánicas, independientemente de su tamaño o complejidad, está determinada por los grupos funcionales que contiene. O sea, si seguimos con el oxidrilo, que por ahí es más fácil manejarlo, siempre, o sea, independientemente del tamaño de la molécula, la química de ese compuesto va a estar determinada por ese grupo funcional que tenga, por ese oxidrilo, por ejemplo. Pero no es tan sencillo como el oxidrilo. Por ejemplo, tenemos un grupo funcional que es el carbono, doble enlace el oxígeno y el oxidrilo, los ácidos carboxílicos. Cuando tenemos ese es el grupo funcional, que es el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Ya lo vamos a ir viendo detenidamente. Después, en las siguientes unidades, nosotros ahora vamos a hacer una introducción de lo que es la nomenclatura. Después, a medida que vamos avanzando en las distintas unidades durante el año, vamos a ir viendo cada familia en particular. Así que por ahí no se asusten tanto porque vamos a ir viendo cada una de estas familias en particular para ir viendo su nomenclatura, su comportamiento químico, su comportamiento físico. Ahí es ahora cómo hacer una presentación de cada familia como para que se vayan familiarizando. Después tenemos los anhidrios de ácidos, los ésteres, los haluros de ácidos, las amidas, los nitrilos. Después están los aldehídos y las cetonas, los alcoholes, los fenoles, los tioles, que ya acá hay presencia de azufre, las aminas, que son derivados del amoníaco, los éteres con oxígeno, como ven, los sulfuros y después derivados halogenados, que es cuando tenemos halógeno, y los nitros derivados cuando tenemos el grupo nitro. No me voy a detener en cada una porque me parece que empezar a decir lo que es cada una ya va a ser un lío. Ahora vamos a ir avanzando un poco más. Bueno, veamos la clasificación de los hidrocarburos. Hidrocarburos son aquellos que están formados, constituidos por hidrógenos y carbonos. Dentro de los hidrocarburos tenemos los alifáticos y los aromáticos. Dentro de los alifáticos, a su vez, están los que son cíclicos y los que son lineales o acíclicos. Los acíclicos o lineales son donde la cadena carbonada no está cerrada, digamos, una cadena abierta. En cambio, los cíclicos son aquellos donde la cadena carbonada se cierra formando un ciclo. Dentro de los acíclicos, o sea, los que son de cadena abierta, tenemos los alcanos, donde son carbonos e hidrógenos, y los enlaces entre carbonos son simple enlace. Eso ya lo vieron con Gabriela, que existen los triple enlaces, los dobles enlaces y los triple enlaces.
Bueno, los alcanos son aquellos donde son todos simples enlaces. Después los alquenos son aquellos donde podemos encontrar unos o más dobles enlaces entre carbono-carbono. Y los alquinos es cuando aparece en la molécula un triple enlace entre carbono-carbono. Al menos un triple enlace. Con los cíclicos, es decir, las cadenas cerradas, pasa lo mismo. Están los cicloalcanos, donde son todos simples enlaces. Los cicloalquenos, donde son dobles enlaces, donde al menos tenemos un doble enlace, y me está faltando acá, el cicloalquino, donde tenemos al menos en ese ciclo un triple enlace. Ahí Emanuel dice que por qué se llaman tan parecidos, que se van a confundir. Ay, mejor que sea un poco parecido, que algo no sea tan difícil, más fácil si son parecidos. Lo que sabemos es que cuando es simple enlace, la terminación es ano. Si es abierta, no dice la palabra cíclica, y si es cerrada, aparece la palabra ciclo adelante. Cuando es doble enlace, la terminación es eno. Cuando es triple enlace, la terminación es ino. Si esa cadena carbonada forma un ciclo, se antepone la palabra ciclo. Y si no, no se antepone. Me parece que es más fácil que sea así. Ahí hay alguien en el chat. ¿Qué dicen, Gaby? ¿Se lo puedo leer? No me deja leerlo ahora que estoy acá compartiendo. Para ahora ahí te digo. Dice, bueno, al menos no hay que memorizar muchos nombres. No, para nada. Ya van a ver. Después de hoy van a salir medio perdidos, confundidos, pero es normal porque van a ver que aparecen muchos nombres muy raros, parecen muy complicados, pero es lo que les decía, es como para que se vayan haciendo amigos de esta nomenclatura, les suene familiar y ya a poco lo van a ir aprendiendo, pero bueno, es como para ir introduciendo en cada una de estas familias. Van a ver que cada familia tiene su nombre particular. Pero bueno, no se asusten, que es normal que de pronto se sientan confundidos. Decíamos que los hidrocarburos estaban los alifáticos, que son los que vimos recién, que eran cíclicos y acíclicos, y después estaban los aromáticos también dentro de los hidrocarburos. Estos aromáticos pueden ser monocíclicos o policíclicos. Monocíclicos, por ejemplo, está el famoso benceno, cuando es un solo anillo aromático. Este es el más sencillo, que es el benceno, que son 6 carbonos y 6 hidrógenos. Policíclicos, a su vez, dentro de los policíclicos tenemos aquellos que pueden ser aislados o los que se denominan aquellos condensados. Aislado, por ejemplo, acá, donde es un enlace entre carbono-carbono de cada uno de los anillos. Y condensado es cuando estos dos anillos comparten, en este doble enlace, comparten el par de carbonos. Nos está dando el nombre, el primero es difenilo y este condensado de dos anillos, el naftaleno. Uy, no veo el título. Alcanos no ramificados, pareciera que dijese. Alcanos normales. Me tapa el... Sí. Alcanos no ramificados o alcanos normales. Vale, gracias, Gaby. Bueno, ¿cómo se va nombrando? ¿Qué quiere decir alcanos? Alcanos eran aquellos que estaban formados por carbonos e hidrógenos, donde tenemos todo simple enlace entre carbono-carbono y obviamente con el carbono e hidrógeno. Pero lo que nos importa acá es el enlace carbono-carbono, que acá son todos simples. Bueno, ¿qué hacemos? Los 4 primeros son como nombres especiales. Un carbono, y para completar, o sea, los 4 electrones de valencia de carbono son con 4 hidrógenos. Ese se denomina metano. Con 2 carbonos se denomina etano. Con 3 carbonos es el propano. Con 4 carbonos es el butano. Imagínense una cadena, no me acuerdo si acá está, no hay ninguna escalera, acá va a aparecer. Una cadena carbonada, seguidita, así, cada carbono unido, y a cada carbono los distintos hidrógenos unidos a esos carbonos. Hasta el 4 carbono se podría decir que son estos nombres especiales. A partir del de 5 carbono es esto que dice que el nombre se indica con el prefijo que nos indica, para la redundancia, el número de carbono. Por ejemplo, cuando es 5 carbono van a iniciar con pentano y la terminación siempre es ano cuando son alcanos, cuando son simples enlaces.
ese pentano nos está indicando que son 5 carbonos. Ya si son 6, va a denominar hexano. Si es 7 heptano, si es 8 octano, y así sucesivamente. Nonano, decano del de 10, un decano si fuera de 11, dodecano si fuera de 12, y así sucesivamente. No veo qué dice, pero nomenclatura debe ser de... Vamos a seguir con alcano. Dice nomenclatura IUPAC de los compuestos del carbono. Ahí alguien dice que lo que te tapa arriba lo podés poner abajo de la pantalla, no sé bien. Eso lo podía hacer. No sé cómo. Y si no, apretando Alt se debería ir grabar, tengo entendido. Sí, gracias. ¿Quién lo dijo? Ignacio. Gracias, Ignacio. Ahí lo pude correr. Muchas gracias. Bueno, entonces entramos en la nomenclatura IUPAC de los compuestos de carbono. Veamos acá los alcanos. Ya empezamos con lo que es alcanos ramificados. Solo teníamos recién, hablábamos de cadenas lineales, ahora empezamos con cadenas que se van ramificando, que ya dejan de ser lineales. Por ejemplo, acá tenemos una cadena de 5 carbonos, no sé si ven cuando muevo el mouse, y en el carbono, en el primero no, en el segundo tenemos otro carbono. Bueno, eso es una ramificación. A esto se denomina alcanos ramificados. Alcanos porque son todos simples enlaces. Seguimos en la misma familia. Nombre de referencia, el nombre de referencia va a ser el de la cadena principal. ¿Cuál va a ser la cadena principal? El de la cadena más larga. Por ejemplo, este es de 5, va a ser el pentano. Sustituyentes, nos tenemos que fijar primero en la cadena más larga, después los sustituyentes, nombramos estos sustituyentes e indicamos en qué número, en qué posición de la cadena está. Eso se indica con un número. Y acá aparecen ahora lo que son los grupos alquilos. Son sustituyentes saturados, que saturados quiere decir que son simples enlaces, que tienen simples enlaces formados por carbonos e hidrógenos. Por ejemplo, recién veíamos que el metano es carbono, hidrógeno 4. Este sustituyente, al cual le falta un hidrógeno, como ven, que está acá unido a ese carbono, hidrógeno 3, que viene del metano, que le falta un hidrógeno, se denomina metilo. Esos son grupos alquilos. Ahora vamos a hacer una introducción en lo que es grupos alquilos. Esos grupos alquilos se referencian así, con esta R mayúscula. Esa rayita quiere decir que el carbono por donde se une tiene un electrón de valencia. No es que tenga una carga negativa ni nada, es que tiene su valencia ahí para compartir. Por ejemplo, acá. Creo que estaba por acá. Empecemos por este lado. Acá tenemos el butano, que es de 4 carbonos, ¿cierto? De este butano aparece un grupo alquilo, que en este caso es el butilo. Ven que tiene 4 carbonos, pero a este carbono, vieron que tiene que tener 4 enlaces. Tiene un enlace con ese carbono, 2 enlaces con cada uno de estos hidrógenos, y tiene esa rayita, es un electrón de valencia. Esto se denomina este grupo alquilo se denomina butilo. A la hora de indicarlo, se dice es el grupo alquilo, pero a la hora de indicarlo en un nombre de un compuesto, se denomina, por ejemplo, butil. Esa SO se elimina. Eso es lo que dice acá, miren. Este es el butano, el grupo alquilo se denomina butilo, pero a la hora de mencionarlo como un sustituyente va a ser butil. Lo que nos dice ahí, ahora vamos a ver, creo que acá salían algunos ejemplos como para ir viendo. No, seguimos con los grupos alquilos, después vamos a ejemplos. Acá está el metano que veíamos recién. El grupo alquilo respectivo se denomina metilo, o lo pueden ver como así. Este es el abreviado. Esto es como para que tengan una idea. Es con la M mayúscula y la E. Eso significa que tienen un grupo metilo o unido, supongamos que diga 2Me pentano. Quiere decir que en el pentano, en el carbono 2, tienen un grupo metilo. Ese es otro tipo de nomenclatura. Nosotros la que más usamos es esta de metilo, pero por si lo ven, eso quiere decir. El etilo, nosotros acá
este hidrógeno lo pierde y le queda un electrón de valencia al carbono, va a ser el etilo. Recuerden que esa rayita no es que sea un negativo, sino que es un electrón de valencia de ese carbono que está para compartir. Ahora del propano empiezan a aparecer grupos alquilos que son isómeros. ¿Qué quiere decir isómero? Era cuando teníamos la misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Por ejemplo, del propano salen 2 propilos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo sacar un hidrógeno de este carbono del medio y ahí me va a salir este propilo que está acá, que se denomina isopropilo. O puedo sacar un hidrógeno de este carbono, que es lo mismo que este, ¿cierto? Es decir, que es lo que está acá representado, ¿ven? Que tiene 2 hidrógenos y tiene esa rayita. Este va a ser el propilo o N-propilo. Lo pueden ver como una N minúscula propilo de normal propilo, de que es una cadena recta. En cambio este sale acá del medio. Vamos al butano. El butano también tiene 2 grupos alquilos isómeros que pueden salir de este butano. Ahora me tapa abajo, así que lo voy a correr para arriba. ¿Qué podemos extraer? Un hidrógeno de este primero, que sería lo mismo que extraerlo de acá, ¿cierto? Ese va a ser, ven que es una cadena recta y por el extremo está ese electrón de valencia. Bueno, ese se denomina butilo o N-butilo, de normal butilo como decíamos recién, normal propilo. O el otro que podemos sacar es un hidrógeno de acá, para unirse a una cadena principal. O de acá, que sería lo mismo cualquiera de los dos. Bueno, ese que está acá representado, este grupo alquilo, es el sec-butilo. Este sec proviene de secundario porque este carbono, de donde está este electrón de valencia, está unido a 2 carbonos. Entonces dice que este carbono es secundario, por eso es sec-butilo. Sigamos complicando y vemos, vamos a sacar el título de arriba ahora. Acá tenemos, recién vimos el butano, que eran... Este que está acá tiene 4 carbonos, pero ya no es, o sea, es butano, pero ya no es la cadena recta que veíamos recién. Ven que está como ramificado, pero siguen siendo 4 butanos, 4 carbonos, por lo tanto es butano, pero este ya se denomina isobutano. Toma. De este isobutano, otra vez salen 2 grupos alquilos isómeros de este isobutano. Podemos extraer un hidrógeno de este carbono, que es lo mismo que de acá o que de acá. Ese sería este que se denomina isobutilo. ¿Ven? El electrón de valencia está por acá. Y termina para el otro extremo en 2 grupos metilo. Este se denomina isobutilo. Y otro hidrógeno que podríamos extraer sería este de acá y nos queda el electrón de valencia en este carbono. Es lo que está representado acá. Este alquilo se denomina terbutilo. ¿Ven que son todos butilos? Ya tenemos 4 grupos alquilos butilo, porque los 4 son estos 4 grupos alquilos son de 4 carbonos, pero tienen distinta la estructura. Este se denomina terbutilo, para que se acuerden, viene de terciario. ¿Por qué? Porque esta valencia está en un carbono terciario porque está unido a 3 carbonos. Sigamos complicando y aparece el isopentano. ¿Ven? En total tiene 5 carbonos. Sería pentano si fuera la cadena recta, pero como está terminado de este lado con una ramificación, en el penúltimo carbono tiene metilo-metilo, termina así con 2 metilos. Esto es lo mismo que el de arriba, podríamos decirlo acá, ¿ven? Termina con 2 grupos metilos. Este es el isopentano porque en total tiene 5 carbonos. De acá salen 2 grupos alquilos. Puede ser el carbono de acá, este terciario, por eso se denomina terpentilo, o puede ser el de acá, que ven que es isopentilo, igual que el de recién que era isobutilo. Vieron que el electrón de valencia está por este extremo y para el otro lado termina con 2 grupos metilo. Y en total son 4 carbonos, isobutilo. Este es isopentilo porque está el electrón de valencia de este lado y para el otro extremo termina con 2 grupos metilo. Ese es isopentilo.
Otro pentano es el neopentano. Miren, son 5 carbonos en total, pero es así como formando una cruz, podríamos decir. Este es el neopentano. De este compuesto solo puede salir un solo grupo alquilo, porque podemos extraer solamente un hidrógeno acá, que sería lo mismo que decir cualquiera de los otros. O sea que un solo alquilo, tenemos un solo grupo alquilo. Este es el neopentilo. Creo que había uno más. Otra vez, recién vimos isobutano, miren, isopentano, isohexano. ¿Ven? La cadena se va alargando como para este lado. Se va alargando para acá y para el otro extremo siempre termina en metilo-metilo. Este es el isohexano. A la hora de nombrar el grupo alquilo cuando tenemos así, que por el extremo está la valencia y que por el otro extremo termina en metilo-metilo, este grupo alquilo se denomina isohexilo. En total tienen 6 carbonos, viene del hexano, entonces isohexilo. Bueno, vamos a elegir la cadena principal. ¿Cómo hacemos para elegir la cadena principal cuando estamos ante un compuesto, carbonos para todos lados unidos y no sabemos cómo nombrarla esa cadena, ese compuesto? Bueno, vamos a elegir la cadena más larga. Y en el caso de que tengamos dos opciones en ese mismo compuesto, que la cadena sea del mismo tamaño para cualquiera dos opciones distintas, vamos a elegir el mayor número de cadenas laterales y la otra donde las cadenas laterales sean con los localizadores más bajos. Veamos qué quiere decir todo esto. Entonces vamos a ver la cadena principal. Por ejemplo, tenemos este compuesto y diríamos, bueno, a ver por dónde elegimos el nombre de este compuesto. Hay que elegir la cadena más larga. Si vamos por acá abajo, digamos, por esta que está acá, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿cierto? Pero si yo hago así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esa cadena más larga, no importa que se doble, pero es una cadena carbonada continua. Esa va a ser la cadena principal. Y dijimos que esta es la cadena principal de 8 carbonos, y esto que queda acá afuera va a pasar a ser el sustituyente. Acá nos muestra lo que estábamos diciendo, que acá eran 7. Sí, también tenemos otra manera de seguir así, son 6. También la desechamos. La más larga es esta, haciendo así 8 carbonos. Esa va a ser la cadena principal. Tengo un pajarito por acá. Bueno, después nos dice, aquella de mayor número de cadenas laterales. ¿Qué quiere decir eso? Si elegimos esta cadena, que sea la más larga, la de 8, ¿cuántos sustituyentes tenemos? Tenemos 1, 2 sustituyentes. Por eso acá dice 2 cadenas laterales. Veamos otra opción, porque uno tiene que ir viendo a ver cuál vamos a elegir. Bueno, si contamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es la misma cantidad, o sea, el mismo largo de la cadena. Pero en este caso, si hacemos este caminito, nos quedan 3 sustituyentes. ¿Cuál va a ser? Este que está acá, este que está acá y este que está acá. ¿Sí? Tenemos igual el largo de las cadenas, igual longitud, pero en este caso tenemos más cadenas laterales. Entonces, esta va a ser la cadena principal. Esta que estamos acá, acá me vendría bien rayar, ¿ven? Marcar acá, 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 acá y acá. Y 3 sustituyentes. Después vamos a ver aquellas de cadenas laterales donde los localizadores sean los más pequeños. A ver. Tenemos acá esta cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tenemos los localizadores, son en dónde están esas ramificaciones. Tenemos una ramificación en el carbono 3, acá. Acuérdense, imagínense que esta es la cadena principal. En este carbono 4 tenemos otra ramificación, que es el isobutilo. En esta cadena 6 tenemos otra ramificación, tenemos 3 ramificaciones. Y acá están mencionados en qué número están ubicados, o sea, cuál es la ubicación de cada una de estas ramificaciones en la cadena. Acá veamos, seguimos probando a ver cuál va a ser el nombre correcto y decimos, bueno, pero si vamos por acá así, también tenemos 8 carbonos, podría ser esa la cadena. Y si elegimos
esta que decimos de 8 cadenas, también tenemos 3 sustituyentes. ¿Se acuerdan que elegíamos la que tenía más ramificaciones? Bueno, en este caso se nos da que tienen las dos, cualquiera de las dos elecciones, 3 sustituyentes ambas. Bueno, ¿por cuál vamos a optar? Por aquí, miren, si elegimos esta que está en azul, los sustituyentes están en el carbono 2, en el carbono 4 y acá en el carbono 6. Entonces, en la primera los sustituyentes estaban 3, 4 y 6. Los sustituyentes acá 2, 4, 6. Tenemos que elegir aquella donde los números sean los más pequeños. 4 y 6 son iguales, pero este acá desempata. 3 y 2. Este es más pequeño. Vamos a elegir entonces esta como cadena principal. La cadena principal va a ser esa. ¿Me van siguiendo? ¿Algún comentario o algo? Díganme si voy rápido, si se entiende o no se entiende. Profe, ¿puede repetir lo último? ¿Por qué se elige como la cadena principal? ¿Por qué se elige? La cadena principal hay que elegirla, bueno, siempre que sea la cadena más larga posible, la más larga de la que encontremos ahí a la hora de ir numerando. Después hay que ver aquella que tenga la mayor cantidad de sustituyentes. Vieron que recién vimos una que tenía 2 sustituyentes, elegíamos otra cadena, y otra que era de igual longitud, pero tenía más sustituyentes, elegimos aquella que tenga más sustituyentes. Ahora estamos ante un compuesto que elegimos. Vamos eligiendo la cantidad de carbonos, venimos por un lado y encontramos 8 carbonos. Bueno, esa sería una cadena de 8. Y encontramos 3 sustituyentes. Vamos, y con un posicionamiento de cada uno de esos sustituyentes. Carbono 3, carbono 4 y carbono 6. Venimos y vemos nuevamente, decimos, bueno, pero si vemos por acá, también tenemos 8 carbonos. Y también tenemos 3 sustituyentes en el carbono 2, en el carbono 4 y en el carbono 6. 3 sustituyentes, o sea que según la cantidad de sustituyentes no podemos desempatar cuál de las dos cadenas elegir, pero sí lo va a desempatar ese número localizador. Si elegíamos esta cadena, que era acá, la que está marcada con rojo, los localizadores eran 3, 4, 6 de los sustituyentes. Y si elegimos esta cadena que está acá, los localizadores de esos sustituyentes son 2, 4 y 6. Si vemos, el 4 y el 6 son iguales los localizadores, pero este 2 y acá hay un 3. Este valor es más pequeño, este número es más pequeño. Tenemos que elegir donde los localizadores sean los más pequeños. Bueno, en este caso me da un 2. Entonces, este número es el que me va a desempatar. Esta va a ser la cadena principal, aquella donde los localizadores de estas ramificaciones sean los más pequeños. Creo que una consulta, ¿y por qué se elige el número más pequeño? Porque así son las reglas establecidas por IUPAC a la hora de nombrar un compuesto. Viste que estamos viendo las reglas para nombrar. Y se dijeron en ese momento que las reglas eran que se elegía la cadena donde aquellos los localizadores eran los más pequeños posibles. Son reglas que tiene la IUPAC, digamos. Como decir, recién dijimos, elegimos la cadena más larga, después elegimos los sustituyentes más, donde la ubicación sean los números más pequeños. Ahora elegimos también aquella que sean donde haya mayor cantidad de laterales. Bueno, esas son reglas que tenemos que ir cumpliendo o ir viendo a la hora de nombrar, cuando estamos frente a un compuesto y no sabemos el nombre. Tenemos que poner reglas. Bueno, esas son reglas que se han puesto para nombrar compuestos. Bueno, respecto a la numeración, tenemos que elegir los números más pequeños de los sustituyentes. Por ejemplo, acá tenemos esta cadena que es de 6 carbonos. Si empezamos a nombrar que este sea el carbono 1, porque podríamos decir que este sea el 1 o este sea el 1, ¿por dónde empezamos la cadena? Es ahora la cuestión. Bueno, empecemos por acá y veamos los números de los sustituyentes, la ubicación. Este está en el 2, este sí, elijamos, supongamos el carbono 1 este. Tenemos un sustituyente en el carbono 2, sustituyente en el carbono 4 y sustituyente en el carbono 5. Bueno, veamos si empezamos por acá. A ver cuál sería la correcta. Empecemos por acá. Si este fuese en el 3 y en el 5. Los números tienen que ser los más pequeños. Acá decíamos 2, 4, 6 y acá 2, 3, 5. Este 3 nos desempató, ha desempatado. Es más pequeño que este 4.
Por lo tanto, la cadena la empezamos a enumerar, a colocar los números de ubicación de los sustituyentes por este lado. ¿Sí? Cosa de que los números de los sustituyentes sean los más pequeños posibles. Bueno, acá dice número más bajo a los sustituyentes y a su vez acá por orden alfabético. Veamos. Si empezamos a nombrar por acá, enumerar por acá, que este sea el carbono 1, los sustituyentes en este caso, esta es la cadena principal, ¿sí? Los sustituyentes tenemos un grupo metilo en el carbono 4 y un grupo etilo, ¿ven? Que tiene 2 carbonos, un etilo en el carbono 7. Ahora veamos si empezamos a que este sea el carbono 1, si empezamos a enumerar por acá, la cadena carbonada. Si empezamos por acá, me da también 4 y 7, ¿sí? Los mismos números, 4 y 7, 4 y 7. Pero me conviene aquella, se elige en realidad, no es que me conviene, se elige aquella que a su vez, de que sean los números lo más pequeños, en este caso coinciden, como coinciden voy a elegir aquella que me quede de manera alfabética, nombrada. ¿Qué quiere decir? Alfabéticamente está primero la E, fijémonos en la letra inicial de ese sustituyente. Ay, se me fue. Tenemos acá un sustituyente, el etil, a la hora de nombrarle, y acá un metil. Alfabéticamente primero va la E y después la M. Entonces tengo que elegir este, que es 4 etil, 7 metil, y no sé cuántos eran como 10 de carne. ¿Me siguen? Acá también era 4 y 7, pero no me quedan estos sustituyentes nombrados de manera alfabética. Me quedó primero la M y alfabéticamente primero va la E. Entonces hay que también ver esa parte de que sea alfabéticamente. Bueno, veamos qué más tenemos por acá. Dice, se anteponen los nombres de los sustituyentes por orden alfabético, acompañados de su localizador. Ese es el número donde está ubicado en la cadena principal. Bueno, acá verán que tenemos la cadena principal, que es de 9 carbonos. Tenemos 3 sustituyentes, uno en el carbono 3, que es un metilo, uno en el carbono 5, que es un propilo, y uno en el carbono 6, que es un etilo. Entonces ahora, no vamos a decir, a ver, esto se ha elegido porque son los números más pequeños, ya está elegido. Ahora el tema es qué ponemos primero, el 3 metil, después el 5 propil y después el 6 etil para que sea numéricamente de forma creciente. No. Esos números ya son los que nos indican dónde está cada sustituyente. A la hora de nombrarlo, tenemos que hacerlo de manera alfabéticamente. ¿Qué quiere decir? Primero va a ir el etil, después el metil y después el propil a la hora de nombrarlo. O sea, la E, después la M y después la P. Con el número que ya al ir colocando la ubicación, ya lo tenemos al número. Bueno, si primero va el etil, ¿en dónde está? En el 6. Después va el metil alfabéticamente, está en el 3. Después va el propil alfabéticamente, está en el 5. Y termina con la palabra no nano porque son 9 carbonos. Como verán, para separar palabras de números se hace con guiones. Todo se separa con guiones, excepto cuando ya no, se nombra el último sustituyente junto al nombre de la cadena. Acá no se separa. Bueno, cuando se repiten estos sustituyentes, por ejemplo acá tenemos una cadena de 5 con 1, 2, 3 sustituyentes que los 3 son iguales, son 3 grupos metilos, ¿cierto? Bueno, se indica tantas veces con el número, con este numerito localizador, como tantas veces tengan ese grupo sustituyente. Y además se antepone el prefijo multiplicativo. Si tuviéramos 2 grupos metilos se diría di, acá que tenemos 3 se dice trimetil, si tuviéramos 4 metilos sería tetrametil y así sucesivamente. Entonces este nos quedaría como 2, 2, otra vez, 4, es la ubicación de cada uno de estos grupos en la cadena principal. Tri, porque tenemos 3, trimetil, pentano, la cadena principal es de 5 carbonos.
Como ven, cuando separamos entre números se hace con coma. Y entre números y palabra acá con guión. Tienen que bajar el título. Los prefijos multiplicativos, di, tri, tetra, no se alfabetizan. ¿Vieron que recién a la hora de nombrar el compuesto íbamos alfabetizando? Primero el etil, después el metil, después el propil. Bueno, cuando tenemos estos prefijos, no se alfabetizan, no se tienen en cuenta a la hora de nombrarlos en la alfabetización. Los prefijos N, ¿vieron que recién les decía N-propilo, o N-butilo, N-pentilo, o el sec-butilo, sec-pentilo, o el ter-butilo, ter-pentilo? Esos prefijos de los grupos alquilo no se alfabetizan tampoco. No se tienen en cuenta a la hora de nombrar el compuesto. Los prefijos iso, vieron recién de isopentilo o isobutilo, o del neopentilo, o cuando estamos nombrando un grupo ciclo, por ejemplo, un ciclo alquilo, como sustituyente, esos sí se alfabetizan y sí se escriben sin guión. A ver, ¿de qué estamos hablando? Mejor lo vemos. A ver qué dice acá. La cadena principal, ven, está acá, es de 9 carbonos. Tenemos sustituyentes en el carbono 2, que es un metilo. En el carbono 4, acá arriba, es un terbutilo. Miren que este es de 4, ¿ven? Entonces un butilo. ¿Cuál de los butilos? El terbutilo. Venimos al 5, carbono 5 de la cadena, tenemos otro sustituyente, que es de 4 carbonos. Este va a ser el isobutilo. Y en el 7 tenemos otro metilo. Entonces, esto de que se alfabetiza y no se alfabetiza, ¿qué quiere decir? Dijimos que el ter no se alfabetiza, o sea, que a la hora de nombrarlo alfabéticamente, vamos a ver solamente la B. Si bien se coloca el ter, porque tenemos que indicar cuál de los butilos es el que está, se coloca el ter, no se alfabetiza. El que a mí me interesa es esta B, B baja. Después viene el isobutil. Este, cuando es isobutil, es una palabra completa. Eso es lo que dice acá, que se escriben sin guión. Cuando es isobutil, cuando es neopentil, cuando es ciclopentil, supongamos, esos no van con guiones. El isobutil acá se alfabetiza lo que es la I. Vieron que acá arriba decía los prefijos iso, neo y ciclo, sí se alfabetizan. Estos que están separados con guiones, como cuando es N, cuando es sec o cuando es ter, no se alfabetizan. Tenemos en cuenta esta B. Después la ido isobutil y después los prefijos multiplicativos dijimos que no se alfabetizan. O sea que este di, esta D del di, no lo tengo en cuenta. Lo que a mí me interesa es la M. A la hora de alfabetizarlo, a ver en qué momento del nombre tengo que ubicarlo. Entonces nos va a quedar. Ya está más o menos, sabemos dónde va cada uno. Va a ser el 4, que en el carbono 4 estaba 4 terbutil. Después el 5 isobutil. Tengo en cuenta la I. Y después, guión, ¿ves? Letra con números guión, 2,7. Separamos los números con guiones, guión, dimetil nonano. ¿Qué quiere decir? Que en el carbono 2 y en el carbono 7 tenemos dos grupos metilos. Y había que colocarle ese prefijo multiplicativo y hay que indicar dónde está con números cada uno de estas ramificaciones. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. La, Acá están los asteriscos. En realidad hay que ver la B, la I y la M. Sí, decime. la diferencia entre butil y el isobutil es por la ubicación. El butil, ¿se acuerdan que el butil teníamos 4 isómeros del grupo butilo? Butil era el que era cadena recta, que por un extremo estaba el electrón de valencia. Mira, lo podemos ver acá, que lo tenemos acá graficado en la cadena. Mira, ¿ven? Este grupo sustituyente tiene 4 carbonos. Y está unido a la cadena principal por este carbono que es el terciario. ¿Se acuerdan? Porque este carbono está unido a 3 carbonos. Entonces, este butilo se denomina
ester-butil. El otro butilo que tenemos acá, que estamos justo en presencia 1, que es el isobutilo, miren, se une a la cadena principal por este carbono. El electrón de valencia del butilo está acá, en ese carbono. Y por el otro extremo termina con 2 grupos metilo. Ese es el isobutilo. Si fuera el normal butilo o el butilo solo, cuando no se pone ter, sec o iso y se pone butilo solo, quiere decir que es el N-butilo. Ese es cuando la cadena es recta, totalmente recta, y por un extremo está la valencia del carbono, el último carbono. Ese es el normal o el N-butilo. No sé si quedó claro. Sí, profe, ahora sí, gracias. Bueno, si no, sigan preguntando. Después tenemos la nomenclatura de alquenos y alquinos. ¿Se acuerdan que alquenos eran donde ya teníamos un doble enlace y alquinos donde teníamos un triple enlace? Bueno, cuando estamos en presencia de un doble enlace, ya el compuesto, la terminación del nombre va a ser con eno. Recién alcano, la terminación era ano, ahora va a ser eno. Si tenemos 2 doble enlaces, va a ser dieno. Si tenemos 3 doble enlaces, va a ser trieno, y así sucesivamente. Cuando estemos en presencia de un compuesto que tenga triple enlace, que son los alquinos, la terminación en vez de ano de los alcanos va a ser ino. Si tenemos 2 triple enlace, va a ser diino. Y cuando tenemos en un mismo compuesto un doble y un triple enlace, son los eninos. En de doble enlace, ino de que tenemos un triple enlace. Entonces vamos a ver algunos nombres. Primero una regla. Se debe seleccionar la cadena más larga, seguimos con la cadena más larga, pero que esa cadena más larga incluya el doble enlace o el triple enlace. Se debe numerar la cadena a partir del extremo más cercano al enlace múltiple. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Si el enlace múltiple es equidistante a ambos extremos, o sea, está a igual distancia de cualquiera de los dos extremos, la numeración empieza a partir del extremo más cercano al carbono, a la primera ramificación. Y después se debe indicar la posición del múltiple enlace mediante el número del primer carbono de dicho enlace. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, vamos con el más sencillo de los alquenos. ¿Ven? Acá, cuando teníamos un simple enlace, era el etano. Acá estamos en presencia de un doble enlace con 2 carbonos, va a ser eteno, la terminación es eno, eso es por Yupac. Después la nomenclatura común, que es la que está entre paréntesis, se denomina etileno, es conocido como el etileno. Si este compuesto con este doble enlace tiene 3 carbonos, va a ser el propeno, conocido como propileno. El que está sin paréntesis es la nomenclatura de Yupac. Acá tenemos 4 carbonos, por lo tanto va a ser buteno. Pero hay que indicar, en los dos anteriores no hacía falta, pero acá hay que indicar en qué carbono está ese doble enlace. ¿En dónde está el doble enlace? Entre el carbono 1 y 2, ¿cierto? Bueno, se elige el más pequeño, el 1. Por lo tanto es un buteno. Entonces, ese 1 nos está indicando que entre el carbono 1 y 2 tenemos un doble enlace. Esa terminación en eno nos indica un doble enlace. Acá estamos otra vez ante la presencia del buteno, ¿sí? Porque es de 4 carbonos y hay un doble enlace, pero es distinto al anterior. Está entre el carbono 2 y entre el carbono 3 el doble enlace. Se elige el carbono más chiquito. Este va a ser el 2-buteno. ¿Ven? Hay que indicar dónde están. Yo no puedo decir buteno solo, no, porque buteno puede ser el 1 o puede ser el 2-buteno. Bueno, eso hay que especificarlo. A ver acá. Según Yupac hay que elegir la cadena más larga, que vamos a elegir esta de 3, donde se incluya el doble enlace. O sea, yo no podría elegir esta cadena acá, de 3, porque tengo que incluir el doble enlace. Entonces la cadena va a ser esa, y en el carbono 1 va a estar el doble enlace, y en el carbono 2 el grupo metilo. Como ven acá no está indicado ni el doble enlace, ni está indicado el metilo, porque no es necesario. O sea, no nos queda otra que el doble enlace esté ahí en el primero. Y no nos queda otra que al decir metilpropeno, el metil está en el carbono 2. Porque si yo el metil
lo colocara acá, ya no va a ser propeno. Se me alarga la cadena 4. O si ese metilo lo alargo acá, lo pongo acá, se me alarga la cadena para allá, va a ser un buteno. Entonces, en este caso no hace falta indicar la ubicación ni del doble enlace ni del metilo, porque no queda otra que el doble enlace esté ahí y no queda otra que el metilo esté en el carbono del medio. Por eso es metilpropeno, conocido como isobutileno. Después acá tenemos, elegimos la cadena más larga, donde esté incluido el doble enlace, y en el carbono 2 tenemos un metil, va a ser 2 metil, 1 buteno. Acá sí ya hay que indicar la ubicación, porque el metil podría estar acá. ¿Quién hace parecido a la Carolina? Bueno, el doble enlace podría estar en este carbono 2, entonces acá sí hay que indicarlo. 2 metil, 1 buteno. Veamos acá. Nos fijamos, ¿por dónde empezamos a nombrar la cadena, a enumerar la cadena? Si empiezo por acá, 1, 2, 3, el doble enlace me queda en el 3. Y si empiezo por acá, 1, 2, el doble enlace me queda en el 2. Entonces yo tengo que ver que el doble enlace, esa ubicación de ese doble enlace, me queda el número lo más pequeño posible. Si bien tengo una ramificación que ahora el número va a ser mayor, tiene prioridad el doble enlace. Entonces yo me tengo que fijar que ese doble enlace o ese enlace múltiple tenga la ubicación, el número lo más pequeño posible. Entonces voy a empezar a nombrar la cadena por acá. En el 2, acá tenemos el doble enlace, y en el 4 tenemos un metilo. Y en total son 5 carbonos. Por eso queda 4 metil, 2 penteno. Vamos a otro. Si yo eligiera acá, repito, tendría la cadena más larga, sería de 5, pero yo tengo que incluir el doble enlace. Entonces, si bien esta cadena me va a quedar de 4, me va a quedar más pequeña, lo que yo tengo que incluir, al haber un enlace múltiple, tengo que incluir ese enlace, en este caso doble. Entonces, esa va a ser la cadena principal. Y en el carbono 2 tenemos un etilo. Esta ramificación que está acá, este sustituyente de 2 carbonos, es el etilo. Entonces nos queda 2 etil, 1 buteno. Sigamos viendo un poco más. Veamos acá. Acá tenemos 2 doble enlaces. Si yo empiezo por acá, el doble enlace lo tengo en el 1, 1, 2, y el otro en el 3. Y la ramificación en el 2. Si yo vengo por acá, los doble enlaces nuevamente lo tengo en el 1 y en el 3. Pero la ramificación me queda en el 3 y tengo que elegir los números lo más pequeños posible. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a empezar a enumerar la cadena por acá. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2, el 3 y el 4. De esa manera me queda 2 metil, 1, 3. Miren que acá este di está delante del eno, lo que me estaba indicando el doble enlace, no es dibutaeno. Es buta, indicando que son 4 carbonos, dieno. Me indica que tengo 2 doble enlaces. ¿En dónde están ubicados? Lo que dice acá adelante, en el 1 y en el 3. Y ahora acá tenemos en la misma molécula un doble y un triple enlace. ¿Quién tiene prioridad? Miren, si vemos, este está en el 1 y este también está en el 1. ¿Quién tiene prioridad para decir, a ver, cuál pesa más? Siempre decimos, ¿quién tiene prioridad para darle el número 1? O sea, la mayor importancia, el alqueno, el doble enlace. Pero a la hora de nombrarlo, ¿se acuerdan que dijimos cuando teníamos dobles y triple enlaces se denominan eninos? O sea que primero tenemos que mencionar el doble enlace y después el triple enlace. ¿Cómo nos queda? Dijimos que este era el 1. 2, 3, 4, en el 5 está el triple enlace. Entonces va a ser un hexen, porque son 6 carbonos, 5 inos. Cortamos esa palabra, sería hexeno o hexino. Pero acá cuando tenemos doble y triple enlace es en ino y decimos hexen, un hexen donde el carbono 1 está el doble enlace y en el 5 está el triple enlace. ¿Sí? Acuérdense siempre que es enino. Entonces, un hexen, 5 ino en este caso. Acá estamos en presencia de un compuesto con 2 carbonos y con un triple enlace. Con 2 carbonos con un simple enlace era el etano. Acá con un triple enlace es el etino.
común. Acá estamos en presencia de un compuesto con triple enlace, pero está en el carbono 2 y el compuesto es de 4 carbonos. Bueno, esto va a ser 2-butino. Y acá tenemos, hay que ver por dónde empezamos a nombrar la cadena, a enumerar. Si empezamos por acá, 1, 2, 3, en el 3 está el triple enlace, y si empezamos por acá, 1, 2, 3, 4. Es más grande si empiezo por acá la ubicación del triple enlace. Entonces arrancamos por acá. Por lo tanto, en el carbono 2... Que adentro de la pobreza de los gatos es rosa. Sí, perdón. En el carbono 2 tenemos el metilo, 3, 4, 5, 6, y en el 6 tenemos ahora otro sustituyente que es un halógeno, en este caso es un bromo. Pero la prioridad la tiene el triple enlace, por eso, aunque me quede más grande en la ubicación de este bromo, a mí me interesa que la ubicación del triple enlace quede lo más chiquito posible. Por lo tanto, el nombre va a ser 6 bromos, 2 metil, 3 heptino. ¿Sí? Acá este hino me dice que en el 3 tengo un triple enlace. Una pregunta. Pregunté. Si el triple enlace está en el medio, Sí. entre el bromo y el metil, ¿cuál sería el número 1? El primer carbono. ¿El que esté más cerca de la ramificación o del bromo? Bien, voy a decir que si en vez de acá estuviera acá, o sea que arrancando por acá sería 1, 2, 3, 4, y si arrancan por acá 1, 2, 3, Exacto. 1, 2, No, justo 3. A ver, la idea es que esté en el medio. ¿Por aquel lado, o sea, cuál sería el primero? si está en el medio vas a tener que ver que la ubicación de los sustituyentes sean lo más pequeño posible y que después además te queden alfabéticamente. A ver, por ejemplo, que tengas, voy a dibujar uno, que tengas 6 carbonos, creo que teniendo 6 te puede quedar en el medio. A ver. Voy a decir que tenga 6 carbonos, supongamos, y esté en el medio, que sería el carbono 3. No sé si me Claro. siguen, está con papel y lápiz. Y en el carbono 2 tengamos un bromo. 2, 3, 4, 5. Y en el 5 tengamos un metilo. Es decir, que si empezás por un lado o por el otro, en el carbono 2 tenés un sustituyente. ¿Cierto? A ver. Sí, que quede... A ver si me ve la cámara. Por ejemplo. A ver si se ve, porque yo no veo nada. Algo así decís, con 6 carbonos. Claro. Que el triple De ahí, ¿cuál sería el número medio. 1? ¿Qué carbono sería el número 1? Pero un ejemplo así, ¿me decís vos? Sí. Así tal cual. Bueno, ahí el carbono 1 es mira, el halógeno y el metilo tienen la misma prioridad. Si vos tuvieras el sustituyente con distintas prioridades, elegirías el sustituyente de mayor prioridad. Un halógeno con grupo alquilo tiene la misma prioridad. Entonces yo, ¿qué elegiría? Elegiría que empiece por el bromo. A ver, lo voy a volver a poner ¿qué dice? Voy a empezar por el bromo para que me quede alfabéticamente nombrado. ¿Qué voy a decir? 2 bromos, 5 metil, 3 hexino, por ejemplo. A ver si así, faltan los hidrógenos, ¿no? Que lo dice así rápido. A ver si así te saco, si esa es tu duda. Sí, esa era mi duda. Era saber, en el caso de que si justo pasa eso, a qué le damos prioridad. Gracias, Bueno, profe. no. De nada, los dos grupos tienen la misma prioridad, entonces están justo, uno en la misma ubicación, el 2 y el 5, digamos, te fijas que sea alfabéticamente, que puedas cumplir con esa regla. Bueno, llegamos a los alifáticos cíclicos. Dijimos que estaban los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Bueno, decíamos que a la hora de nombrarlos se anteponía la palabra ciclo. Por ejemplo, estamos ante a ver, este es el propano, cadena abierta. Cadena cerrada, quiere decir que esos 3 carbonos se cierran, ¿sí? Siguen siendo 3 carbonos, y va a ser ahora un ciclo propano. Va a seguir siendo de 3 carbonos, por lo tanto es propano, pero como está cerrado ahora el ciclo se denomina ciclo propano. Cerrada la cadena, quise decir.
¿Qué quiere decir este triángulo que está acá? Esta es una nomenclatura que se denomina de línea o de esqueleto, una forma de representar la estructura, la molécula. Cada uno de estos vértices indica un carbono. Por lo tanto, estamos en presencia de un ciclo de 3 carbonos. Cada uno de esos carbonos está acompañado de la cantidad de hidrógenos que necesita. Si tenemos, o sea, el ciclo va a tener menos carbono que esta cadena abierta. Acá tenemos, en esta cadena abierta tenemos 8 hidrógenos, ¿cierto? En este ciclo, este carbono está unido con 2 carbonos. Entonces tiene 2 hidrógenos. Este carbono está unido con 2 carbonos. Entonces tiene 2 hidrógenos que no se representan. Este carbono está unido a 2 carbonos y tiene 2 hidrógenos que no están representados. Por lo tanto, va a tener 3 carbonos y 3 hidrógenos. Eso es como a modo de que vayan entendiendo este tipo también de escritura. Propano, ciclopropano, que es lo que decíamos. Este que está acá, que ven, es un ciclo. ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 6. Entonces es un ciclo hexano. Indica que tiene 6 carbonos en cada vértice. Cada vértice es un carbono, digamos. Son 6 carbonos en total, ciclo hexano. Este que es de 8 va a ser ciclo octano. Bueno, a la hora de nombrar los radicales, vieron que recién vimos los grupos de alquilos. Si era el metano, el radical era el metilo. Si era el propano, el radical era el propilo. Acá pasa lo mismo. Este que está acá a la izquierda es el ciclopropano. Y esta raya, que está como muy larga, pero es una rayita, esa me está indicando que este carbono de este vértice tiene una valencia ahí. Por lo tanto, es un grupo alquilo también. Este va a ser el ciclopropilo. Eso es cuando está como sustituyente. A la hora de nombrarlo va a ser ciclopropino. Acá está el ciclohexilo. Déjenme que saque la partecita de arriba. Después dice, cicloalcano sustituido. Bueno, seguimos las mismas reglas que hemos venido utilizando. Por ejemplo, esto, ¿qué elegimos? La cadena más larga. El ciclo este tiene de 6 carbonos, ¿cierto? Este va a ser el ciclo hexano. Y la cadena que está acá unida, miren, tiene 1, 2, 3 carbonos. Esto simplemente es la unión. Esto representa la unión entre el ciclo y entre esta cadena abierta. Acá tenemos un propilo. Bueno, mi amor, gracias. Este es un propilo que está unido al ciclo hexano. ¿Qué propilo es? ¿Se acuerdan que de los propilos teníamos 2? Teníamos el N-propilo o el isopropilo, cuando el hidrógeno que faltaba en el propano era el del medio. Entonces este va a ser, el sustituyente va a ser este propilo, que es el isopropilo, está unido a la cadena principal, que es el ciclo hexano. Por eso que nos queda como isopropil, ciclo hexano. Bueno, acá tenemos un ciclo pentano, y ahora ahora aparecen los números localizadores de estos sustituyentes. Recién no pusimos ningún número porque tiene un solo sustituyente, y ese va a ser el 1, entonces. Acá ya tenemos 2. Tenemos un grupo metilo y un grupo sustituyente etilo. Ponemos el 1 acá y el 2 acá. ¿Por qué no el 1 acá y el 2 acá? Porque queremos que además de manera creciente indicar los números, nos quede alfabéticamente. Entonces nos queda, si yo hubiera puesto acá el 1, me quedaría, no me quedaría alfabéticamente. Me quedaría 2 etil, 1 metil, y además, a ver, no quiero hacer lío. Además de que sea alfabéticamente etil-metil, la E y la M, siempre tengo que intentar de que los números me queden de manera creciente si es que se pueden. En este caso se puede, entonces coloco acá el 1 en el etil. Entonces nos queda 1 etil, 2 metil, ciclopentano. Bueno, a ver si la complicamos un poco más. Cicloalquenos y ciclos alquinos. Seguimos las mismas reglas que hemos estado viendo. Acá tenemos, este es un ciclo hexano, ¿cierto? No hexano, quiero decir que es un ciclo de 6, pero va a ser hexeno porque acá nos está representando un doble enlace.
Este es el carbono 1, este es el carbono 2 y este es el carbono 3. Yo podría haber dicho, no, quiero que este sea el carbono 1 y este sea el carbono 2. Sí, pero este sustituyente me va a quedar en un número 6, es mucho más grande. Entonces, tengo que ver que estos sustituyentes me queden los números los más pequeños posibles. Entonces voy a empezar por acá, que este sea el carbono 1, el 2 y el 3. Tenemos que indicar dónde está el doble enlace y tenemos que indicar dónde está ese sustituyente. En este caso, como ya sabemos que está en el 1, por eso el 1 acá no está indicado. Lo vamos a indicar cuando tengamos más de un doble enlace en realidad. Entonces va a ser 3-metil ciclohexeno. Ya se entiende que ese doble enlace está en el carbono 1. Acá ya sí tenemos que mencionar dónde están esos dobles enlaces. En el carbono 1 hay un doble enlace, 1, 2, 3, hay un doble enlace, 4, 5. Esto representa un metilo. ¿Qué quiere decir? Esta línea es el enlace entre ese carbono, que es parte del ciclo, y entre ese carbono, que está unido a 3 hidrógenos, que es un metilo. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? 5-metil, 1, 3, indicando dónde están los dobles enlaces, ciclohexadieno. Bueno, ¿vamos bien acá? ¿Estamos cansados, Balón? Vamos a los hidrocarburos. ¿Se acuerdan que dentro de los hidrocarburos dijimos que estaban los alifáticos y los aromáticos? Acabamos de ver los alifáticos y ahora vamos a ver los que son los aromáticos. Vimos algo de aromáticos en realidad, que dijimos que estaba el benceno, después estaban los que vimos el difenilo y que vimos el naftaleno también, los condensados. Bueno, acá tenemos el benceno, ¿sí? Con un sustituyente, que en este caso es el vinilo. Polisustituido. Bueno, hay que ver que los números queden lo más pequeños posible. ¿A qué me refiero? Que si yo vengo por acá, tengo el sustituyente en el 1, en el 2 y en el 4. Si yo vengo por acá, me va a quedar en el 1, 2, 3, 4 y es en el 6. Son más grandes la ubicación de los sustituyentes, los números. Entonces, hay que ir viendo, uno puede nombrar para este lado, o sea, en sentido reloj o antihorario. Todo depende de que los números queden los más chicos posibles. Entonces, después alfabéticamente nos queda 2-etil, 1-metil, 4-propil, benceno. Este ya parece que es el benceno. El benceno lo vamos a ver representado con un hexágono, con estos dobles enlaces hacia esto es doble, esto es simple, esto es doble, con dobles enlaces alternados con simples enlaces, o lo podemos ver con un círculo acá, una rayita, un círculo. En vez de esas 3 líneas alternadas con lo simple, un círculo. Eso representa al benceno. Profe, ¿Sí? ¿por qué en el anterior decía que no necesita localizador? ¿Qué significa que sean equivalentes? A ver, ¿en cuál? Ahí en violeta. No, porque este tiene un solo sustituyente y se entiende que es el 1. Claro. A mí, Gracias. yo digo, benceno, no hace falta que ponga 1 delante porque tengo un solo sustituyente y se entiende que entonces este es el carbono 1. Ujú. Ya tenemos más sustituyentes, ya tenemos que indicar dónde están con números. El número ya vamos a ver si no de otra manera. Bueno, seguimos otra vez acá, nombres propios. El benceno, cuando tenemos un metilo unido al benceno se denomina tolueno. Cuando tenemos 2 grupos metilos unidos al benceno se denomina sileno. Esto que está acá en el medio quiere decir que ese grupo metilo puede estar en este carbono, en el 2, puede estar en el 3 o puede estar en el 4. Tenemos 3 posibilidades de donde pueda estar ese otro grupo metilo. Si lo ponemos ahí. Si fuera acá, sería lo mismo que esté acá. Y si lo colocamos acá, sería lo mismo que esté acá. O sea que tenemos 3 opciones. Ese lo dejamos quieto. Me refiero a este segundo sustituyente.
Puede estar acá, en el 2, en el 3 o en el 4. De ahí es que dijimos que cuando tenemos dos grupos metilos unidos al benceno se denomina sileno. Pero tenemos tres posibilidades de cómo están esos dos grupos metilos. Si están en el 1 y en el 2, se denomina estado osileno. Si está en el 1 y en el 3, va a ser el metasileno, M-sileno. Si está en el 1 y en el 4, va a ser el parasileno, por eso acá es una P. Después tenemos acá mesitileno, cuando tenemos tres grupos metilos en el 1, en el 3 y en el 5. Estos son nombres propios. El que vimos recién, que era el vinilbenceno, se denomina estireno. Y acá nos aparece lo que decíamos recién. Cuando tenemos dos sustituyentes del anillo, solamente dos. Si ya tenemos más de dos, no podemos ocupar esta nomenclatura de ortometipara. Esto es cuando tenemos dos sustituyentes. Cuando están los dos sustituyentes en la posición 1 y 2, se denomina orto o se abrevia con esa O. Cuando los dos sustituyentes están en la posición 1 y 3, es meta, M. La posición 1, 4 es para, que se coloca la P. Ahora, si tenemos el radical del benceno, ¿qué quiere decir? Este es el anillo bencénico, que ese carbono, acá no quiere decir que tenemos un metilo, sino que quiere decir, es la lineecita que veíamos de los grupos alquilos, de los radicales. Quiere decir que acá tenemos un carbono de este ciclo que tiene una valencia acá para unirse. Cuando está como sustituyente, se denomina fenilo. Cuando tenemos dos, es el fenileno, de acuerdo a la posición, es orto, meta o para. Cuando tenemos esto lo ocupamos mucho, lo van a ver mucho durante todo el año, que es el fenilo y el bencilo, donde siempre hay errores acá. El fenilo proviene del benceno, y cuando en este carbono de acá tiene una valencia que por ella se une a una cadena principal. Y miren el tolueno, tenemos el metilo unido al benceno. Ahora la valencia la tiene acá ese carbono, hemos sacado un hidrógeno de ese carbono, la valencia está acá, en ese grupo metilo. ¿Qué es lo que vemos acá? Este se denomina bencilo. Y después tenemos el tolino. Ahora veamos nombres comunes. Esperen que baje. Cuando está el grupo nitro unido se denomina nitrobenceno. Por ejemplo, acá sería el etilbenceno. Cuando tenemos el grupo sulfónico unido al benceno, que es azufre, oxígeno 3 e hidrógeno, este se denomina ácido benzensulfónico. Por ejemplo, acá tenemos dos sustituyentes. Cuando teníamos dos sustituyentes, podemos decir 1,2 diclorobenceno, o acá podemos aplicar la nomenclatura ortometipara. Cuando era 1,2 era orto, sería O dicloro, porque tenemos dos, benceno. Al decir O, estamos diciendo que cada uno de estos cloros está en el carbono 1 y en el carbono 2. Esto, tenemos dos sustituyentes que están, este va a ser el 1, 2 y 3. Cuando era la ubicación 1, 3 era meta. Por eso es que acá dice M, bromo, cloro, benceno. ¿Qué coloco primero, el bromo o el cloro? Y el bromo, porque alfabéticamente va la B antes que la C. Entonces, esta M, que es de meta, me está diciendo que en la posición 1 y 3 tengo cada uno de estos halógenos unidos al benceno. Acá ya tenemos tres sustituyentes, ya no podemos utilizar lo que es la nomenclatura ortometipara, tenemos que dar la localización mediante números. Entonces, ¿qué decimos? 1, 2, 4. Si yo empiezo por acá, para arriba, 1, 3, 4. Tenemos ahí un número localizador que es mayor, entonces me conviene empezar por acá arriba. 1, 2, 4. 1, 2, 4, trimetilbenceno. Veamos acá. No veamos esos cloros, ¿sí? Sacando esos cloros, ¿se acuerdan cuando teníamos un metilo unido al anillo? Se denominaba tolueno. Bueno, este tolueno, que ese metilo siempre va a ser el número 1, en este caso el tolueno,
el tolueno tiene en el 3 un cloro y en el 5 otro cloro. Por eso, bueno, acá no podemos utilizar nomenclatura ortometípara porque tenemos 3 sustituyentes. Entonces decimos, en el 3 y en el 5 tenemos 2 cloros. 3,5 dicloro tolueno. Al decir tolueno, ya estoy diciendo que tengo un grupo metilo en el carbono 1. A ver acá. Si sacamos el bromo, no veamos el bromo, ¿se acuerdan que era el ácido benzensulfónico? Bueno, ahora vemos el bromo y tenemos que en la posición 4, o podemos decir, ¿se acuerdan cuando tenemos sustituyente? 1, 4, era para. Bueno, entonces en la posición para tenemos un bromo, pero ahora este era el ácido benzensulfónico. ¿Qué hacemos? Ácido, acá metemos lo del P-bromo, benzensulfónico. Los sustituyentes los colocamos después de la palabra ácido. Ácido, P-bromo, benzensulfónico. Quiere decir que en el carbono 4 del benceno tenemos un bromo y en el 1 el grupo sulfónico. Acá tenemos otra vez, estamos en presencia del tolueno, ¿sí? Que en el grupo 2, 4 y 6 tenemos grupos nitro. Bueno, entonces va a ser 2, 4, 6, trinitro, hay que, acuérdense de ese prefijo, trinitro, tolueno, famoso TNT. Bueno, halogenuros de alquilo o de arilo. Ahora es cuando tenemos ya en la molécula un halógeno. Dani, ¿no será, Ya sea unido. perdón, Dani, como para descargar el video para los chicos de la noche? ¿O pensabas ¿Qué en... hora es? No sé qué. Y son -10 ya, 7 menos 10. Es que es largo. No sé cuánto queda, no me acuerdo. A ver por dónde voy. Uy, no, me falta como... Me faltan 6 más. Ah, bueno. 6 Sí. más me faltan, Gaby. ¿Qué hacemos? Bueno, dale. ¿Lo terminamos? Sí, dale. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Espera que ahora no puedo ver el... Tengo el coso abajo y no... A ver. Acá. Acá ya tenemos un halógeno unido a la cadena carbonada. Miren, elegimos la cadena más larga, que sería de 3 carbonos, un propano, y en el carbono 2 tenemos un grupo metilo y un grupo y un halógeno, ¿cierto? Que es el cloro. Entonces, ¿qué decimos? Alfabéticamente, primero va la C y después la M. 2 cloro, 2 metil, propano. La otra manera de nombrarlo es que, miren, el cloro está unido a un butilo. ¿Se acuerdan los grupos alquilos que teníamos el butilo? Y en este caso está unido a este carbono que era terciario, que es el terbutilo. Entonces, la otra nomenclatura común, la primera que dijimos, la de Yupac, esta sería cloruro de terbutilo. Este va a ser bromociclohexano o, la primera siempre es Yupac, o bromuro de ciclohexilo. Bromuro de y el grupo alquilo sería. Acá estamos en presencia del benceno que tiene un cloro unido, cloro-benceno. A ver, ¿se acuerdan que recién vimos lo del bencilo? Esto sería, si no tuviéramos el bromo y tuviera un hidrógeno, sería el tolueno. Y vieron que vimos el grupo alquilo, que le sacábamos un hidrógeno acá, era el bencilo. Por eso es que se llama bromuro de, y el grupo alquilo es el bencilo. Bromuro de bencilo. El grupo, el radical. Ya acá tenemos. ¡Uy, qué complicado! Miren. Saquemos el grupo nitro. Si sacamos el grupo nitro, es el mismo de recién, es el bencilo. Pero este anillo bencénico en la posición M, ¿se acuerdan que 1 y 3 era meta? Entonces, si no tuviéramos el nitro, diríamos cloruro de bencilo. Al tener ese grupo nitro, tenemos que decir cloruro de M de meta, nitro, bencilo, indicando la ubicación en el 3 de ese grupo nitro. Alcoholes y fenoles. Bueno, acá alcoholes es cuando tenemos el oxidrilo unido a lo que es el carbono, ¿sí? de las cadenas alquílicas. Cuando es, ¿se acuerdan cuando teníamos el metano con un solo carbono en los alcanos?
Acá la terminación de los alcoholes se le agrega una L. A la palabra, el nombre del alcano, se le agrega una L. En este caso, como tenemos un solo carbono, en el grupo, en la cadena carbonada del oxidrilo unido, va a ser metanol. O en la nomenclatura común, va a ser alcohol metílico. Acá que tenemos dos carbonos, ¿se acuerdan que era el etano? Acá va a ser etanol, o comúnmente conocido como alcohol etílico. Veamos acá, la cadena más larga es de 3. En el carbono 2 tenemos un metilo y en el carbono 2 tenemos un oxidrilo. Entonces, ¿qué decimos? 2-metil, 2-propanol. Este ol me está indicando que en el carbono 2 tengo un oxidrilo. O comúnmente conocido como alcohol, como este oxidrilo está unido al butilo, al terbutilo, va a ser alcohol terbutílico. Acá tenemos otra vez el propanol, ¿sí? Que en el carbono 2 tenemos el oxidrilo, por eso es 2-propanol. O se acuerdan que este era el grupo propilo, el propilo, sin ver el oxidrilo, era el radical alquilo. Por eso sería alcohol isopropílico, porque este era el isopropilo, entonces el oxidrilo está unido al isopropilo. Alcohol isopropílico según la nomenclatura común. Acá tenemos el alcohol bencílico. Acá tenemos un alcohol de 4 carbonos, que es el 1-butanol. Este es el, miren, sería 4 carbonos, sería el butano, pero en el carbono 1 tenemos un oxidrilo. Tenemos que indicar dónde está ese oxidrilo. Entonces sería un butanol. O alcohol N-butílico, porque este grupo alquilo, el butilo es el N-butilo. A ver acá. Bueno, seguimos complicando. Tenemos 3 carbonos. En el carbono 1 tenemos un oxidrilo y en el carbono 2 tenemos un doble enlace. Tenemos que indicar estas dos funciones. Bueno, ¿cómo nos va a quedar? La prioridad, antes que el doble enlace, la tiene el oxidrilo. Entonces, ¿por qué aclaro eso? Porque, ¿por dónde empezamos a enumerar la cadena? Si empezamos por acá, el doble enlace va a tener el 1 y el oxidrilo el 3. Si empiezo por acá, el oxidrilo el 1 y el doble enlace el 2. Como el oxidrilo tiene prioridad antes que el doble enlace, este es el que tiene que tener el número más pequeño. ¿Cómo me queda entonces nombrado? 2-propen, indicando un doble enlace en el carbono 2, un ol. Y en el carbono 1, por lo tanto, tenemos el oxidrilo. Este ol me dice que en el 1 tenemos un oxidrilo. Después acá tenemos una cadena de 3, donde en el 1 tenemos un oxidrilo y en el 2 un grupo metilo. Por eso es 2-metil, un propanol. ¿Me siguen, cierto? No sé si ahora me estoy muy apurada. Acá tenemos el ciclopentano, que tenemos un oxidrilo. Por lo tanto, va a ser el ciclopentanol o alcohol ciclopentílico. Cuando tenemos el oxidrilo unido directamente al anillo, este ya es un fenol. Es distinto al que teníamos acá. Miren acá, tenemos un oxidrilo, pero no está unido directamente al anillo. Este es el alcohol bencílico. Cuando tenemos el oxidrilo unido directamente al anillo aromático, se denomina fenol, al benceno, a un solo anillo aromático. Este es el fenol. Tengo una Después, duda en sí, el propenol. sí. Si la O está primero en el abecedario, ¿por qué va el 2-propen? Porque a la hora de nombrar, cuando tenés doble enlace de oxidrilo, es enol, son enoles. Son enoles y la prioridad la tiene el alcohol, la tiene el oxidrilo. Entonces vos siempre tenés que terminar la palabra, la nomenclatura, el nombre con el que tiene más prioridad. Acá los primeros serán los últimos, ¿cómo es? Los últimos serán los primeros. Bueno, acá es la prioridad, con el grupo que tiene la prioridad es como termina el nombre. ¿Quién Bien. tiene la prioridad? El oxidrilo. Entonces tiene que terminar con el ol. Acá alfabéticamente no ves esa parte, digamos. No sé si me explico. ¿Y por qué Sí, sí. tiene el 1? Porque este grupo funcional, que es el que tiene prioridad, está en el número 1.
tiene que tener el valor, el número de ubicación en lo más pequeño, el más pequeño. ¿Me explico? Sí, profe, Sí, gracias. no te hice lío, ¿no? Creo que para explicar es más bien. Después tenemos, si sacamos el cloro de este compuesto, diríamos que es el fenol. Bueno, ahora tenemos que indicar ese cloro en la posición 4, que era para. ¿Se acuerdan cuando teníamos 1, 4? Era para. Entonces nos queda como P-cloro fenol. Ya se entiende que el oxidrilo está en el carbono 1. Y en el 4 va a estar el otro sustituyente que es el cloro. Éteres y epóxidos, acá es con, por ejemplo, los éteres es un oxígeno unido a dos grupos alquilos. Esos dos grupos alquilos pueden ser iguales o distintos. ¿Cómo se denominan? Se denominan esos grupos alquilos que están unidos al oxígeno terminados con la palabra éter. En el primero tenemos dos grupos alquilos que son iguales unidos al oxígeno. Son dos grupos etilo. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Dietil éter, o comúnmente llamado como éter etílico. Como los dos son iguales, ya al decir éter etílico, quiere decir que los dos grupos que están unidos al oxígeno es el etilo. Acá tenemos un éter que es asimétrico, quiere decir que los dos grupos que están unidos al oxígeno son diferentes. Tenemos un grupo fenilo y acá tenemos un metilo. Alfabéticamente nombramos fenil, metil, éter. Vamos nombrando esos grupos que están unidos al oxígeno de manera alfabética, terminada por la palabra éter. Es conocido comúnmente como anisótopo. Acá venimos a otro que tenemos. Por este lado un metilo y por el otro lado tenemos 4 oxígenos, el butilo, ¿cierto? Ahora hay que ver cuál de los butilos es. Es el terbutilo, porque el oxígeno está unido a este carbono que es terciario, porque está unido a 3, ¿sí? Por ahí se pueden acordar así. Alfabéticamente, en lo de ter no se alfabetiza, entonces ¿cómo lo vamos a nombrar? Como terbutil, metil, éter. Y después los epóxidos, acá son ciclos formados. Son heterocíclicos, ¿por qué? Porque están formados por 2 carbonos y un oxígeno. Por 2 átomos que son distintos. Siempre por 2 carbonos aledaños y un oxígeno. Es un ciclo, bueno, de 3. Cuando tenemos 2 carbonos, en este caso va a ser, se denominan con la palabra óxido. Óxido de etileno, porque son 2 carbonos. Acá que son 3, vamos a decir óxido de propileno, pero siempre el oxígeno está entre 2 carbonos aledaños. Si fuera de 4, diríamos óxido de butileno. Después el dioicetona es cuando el carbono está unido por un doble enlace al oxígeno. Cuando ese carbono doble enlace al oxígeno está en el extremo de la cadena, son los aldehídos, que la terminación es con al. La palabra de la nomenclatura del alcano se reemplaza esta O por al. Y la acetona es que cuando ese doble enlace carbono-oxígeno se encuentra en el medio de la cadena, no en ninguno de los dos extremos, sino en el medio. La terminación es ona. Por ejemplo, acá tenemos con un solo carbono, ¿se acuerdan que era metano el alcano? Bueno, acá va a ser metanal, la terminación es al, se reemplaza la O por la al, comúnmente conocido como formaldehído. Este que tiene 2 carbonos va a ser etanal. Este que tiene acá 4 carbonos y que ven, nosotros tenemos esta cadena. ¿Cuáles son los extremos? ¿Este o este? Si está en uno de estos dos extremos, el doble enlace al oxígeno, es que es un aldehído. Ese va a tener el número 1. El número 3 tiene un metilo en la ubicación 3. Entonces nos queda 3-metil-butanal. No hace falta indicar dónde está el carbono del enlace al oxígeno porque ya se sabe que está en el 1. Ahí. Ya terminamos. Acá tenemos carbono, no se ve, pero es carbono, doble enlace al oxígeno y un enlace al hidrógeno. Esto es un aldehído, ¿sí? Siempre que el carbono, dijimos carbono doble enlace al oxígeno, siempre que ese carbono tenga un hidrógeno, va a ser un aldehído.
Este es el benzaldehído. Ahora acá en este caso ya estamos en presencia de una cetona. Dijimos que las cetonas eran carbono, doble enlace al oxígeno, pero que están en el medio de la cadena carbonada. O sea, que ese carbono, doble enlace al oxígeno, no tiene hidrógeno, a diferencia de los aldehídos. Si es de 3 carbonos, era propano en los alcanos, bueno, la terminación es ona, va a ser propanona. No hace falta indicar dónde está este doble enlace al oxígeno, porque lo único que tenemos es el de acá del medio. Si estuviera acá, sería un aldehído. Bueno, este es conocido comúnmente como la cetona. Acá tenemos una cadena de 5, en el carbono 3 tenemos carbono, doble enlace al oxígeno. ¿Ven que este carbono no tiene hidrógeno? Bueno, estamos en presencia de una cetona. ¿En dónde está ese carbono doble enlace de oxígeno? En la cadena principal está en el carbono 3. Por eso se denomina 3-pentanona. Acá tenemos un doble enlace y un carbonilo, ¿sí? Este carbono doble enlace al oxígeno. Es una cetona. ¿Quién va a tener la prioridad? ¿El doble enlace o este carbono doble enlace al oxígeno? El carbono doble enlace al oxígeno. Entonces, este va a tener vamos a empezar a numerar la cadena por este lado. Este va a ser el 2. Y el 3 tiene el doble enlace. Por eso es que decimos 3-butén, haciendo referencia a que en el 3 tenemos un doble enlace, 2-ona, haciendo referencia a que en el carbono 2 tenemos carbono doble enlace al oxígeno. Acá tenemos un ciclo de 6, que es el hexano, pero en ese carbono tenemos doble enlace al oxígeno. Ese carbono no tiene hidrógeno, por lo tanto estamos en presencia de una cetona. Bueno, ¿cómo se va a denominar? Ciclo hexanona. Creo que me falta, bueno, aldehídos, ácidos y aminos. A ver los ácidos. Gaby, no sé si sigo o qué me decís que haga, quedan 2. Sí, Dani, terminás, vamos a grabar el video y a la noche vamos a dar una parte, o sea, lo vamos a dar con Karina de nuevo. Bueno, no sé si estoy muy rápido, porque me empecé a apurar, me dio cosa. Bueno, estamos entonces ahora en presencia de los ácidos carboxílicos. ¿Cuáles son los ácidos carboxílicos? Aquellos que tienen la función carbono, doble enlace al oxígeno, y ese mismo carbono tiene un oxidrilo unido. La función es carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, cuando está condensada escrita. La terminación es la terminación oico, de los alcanos en vez de o, en oico, y se antepone la palabra ácido. Este que tiene un solo carbono, ¿se acuerdan? Con un solo carbono, el alcano se denominaba metano. Bueno, este va a ser ácido metanoico, comúnmente conocido como el ácido fórmico. El siguiente que tiene 2 carbonos va a ser el ácido etanoico. Cuando el grupo carboxilo está unido al anillo bencénico, se denomina ácido benzoico. El siguiente también estamos en presencia. Si sacamos los grupos nitro, decimos ácido benzoico, pero tenemos que indicar que en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos estos grupos nitro. Entonces vamos a decir ácido 2,4. Cuando estamos en presencia de un ácido, lo primero es la palabra ácido. Y después vamos colocando esos grupos sustituyentes. Entonces decimos ácido 2,4 grupos nitro benzoico. Alguien me muteó. A ver acá, ¿dónde estamos? Se me corre. Acá, miren, tenemos una cadena carbonada de 3 carbonos. Y acá tenemos un anillo aromático, que este anillo tiene 6 carbonos. Entonces podríamos decir, no, pero esta cadena es más larga que esta. Esta tiene 3 y esta tiene 6. Había que elegir la cadena más larga. No, pero bueno, esta cadena, que es más corta, tiene un grupo que tiene mayor prioridad, un grupo carboxilo que es muy importante. Entonces, a la hora de nombrar, más que sea más corta que esta cadena es la que tiene prioridad porque tiene el grupo carboxilo, tenemos que incluirlo. Y este ahora va a pasar a ser un sustituyente. Si no vemos este anillo, diríamos que es el ácido propanoico.
porque tiene 3 carbonos. Este, el del grupo carboxilo, siempre es el número 1. El número 2 y el número 3 en este caso tiene un fenilo. ¿Se acuerdan el fenilo? Bueno, entonces va a ser ácido 3-fenilpropanoico. Ahora acá abajo tenemos un doble enlace y el grupo carboxilo. Empezamos por acá, que este es el de mayor prioridad, por lo tanto este tiene este carbono, le damos el número 1. En el número 2 tenemos el doble enlace. Siempre empezamos con la palabra ácido. Entonces va a ser ácido 2-butén, indicando ese doble enlace, y terminamos con el oico. Esta sería la última. Estamos en presencia de amina, que las aminas son derivadas del amoníaco. ¿Se acuerdan del amoníaco? Es nitrógeno, hidrógeno 3, donde se van sustituyendo uno o los 3 hidrógenos del amoníaco por grupos alquilos o arilos. Estos grupos pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, acá. Este es el grupo amino. Imagínense el amoníaco donde un hidrógeno ha sido sustituido por todo este grupo alquilo. Este grupo alquilo, veamos, tiene 1, ahí hay otro carbono, 2, 3 carbonos. Sería un butil. ¿Qué butil sería? El terbutil. ¿Por qué? Porque este nitrógeno, este grupo amino, está unido a ese carbono que está unido a 3 carbonos. Sería uno terciario. ¿Cómo se denomina? Se denomina el grupo 1 o 2 o 3 grupos alquilos que estén unidos, terminado por la palabra amina. En este caso tenemos uno solo, va a ser terbutilamina. Acá tenemos dos grupos alquilos unidos al nitrógeno, un etil y un metil. Alfabéticamente lo nombramos etilmetilamina. Y ahora acá, como ven, el nitrógeno tiene 3 grupos alquilos unidos. Los 3 hidrógenos han sido sustituidos. Pensando en el amoníaco, ¿no? Esos 3 hidrógenos han sido sustituidos. ¿Y qué tenemos unido al nitrógeno? Un metil, otro metil, y fíjense, este tiene 4 carbonos. Es un butilo. ¿Cuál de los butilos? El sec-butilo. Se une por acá por un carbono secundario de esta cadena de 4 carbonos. Alfabéticamente, vamos a decir, primero va el butil y después el metil. Sec-butil, dimetil, porque tenemos 2 grupos metilos, dimetilamina. Después, el nombre común acá, tenemos, cuando el grupo amino está unido al anillo bencénico, se denomina anilina. Y hasta ahí deberíamos llegar, Gaby. Porque ya lo otro, aparte da demasiado. Ay, ¿estás por ahí, Gaby? Sí, acá ¿Cómo estoy. están los chicos? Se murieron. Acá no les vemos la cara. Están todos ahí, sí. Es muy difícil al principio. Vamos hablando al chat, profe, por eso. Voy a dejar de grabar.